Muy bien. Bueno, estaba diciéndole ya al final del cálculo del coeficiente de Spearman que resultó en un valor de 0,86, considerado como una correlación fuerte, una correlación positiva, directa, fuerte, buena, una buena correlación. Bueno, entonces ese valor para una correlación es excelente, bastante bueno. Entonces, eso recordando que estamos ante un coeficiente de correlación para variables cualitativas de escala ordinal y de tipo múltiple, porque tenían más de dos resultados. Hay otros coeficientes de correlación, pero la interpretación es más o menos la misma. La diferencia es la forma de cálculo, pero básicamente es la misma fórmula, la misma interpretación. Uno de esos coeficientes de gran importancia también es el denominado coeficiente de contingencia. Coeficiente de contingencia. También nos sirve para variables cualitativas. O también funciona para cuantitativas, pero generalmente cualitativas. Medidas en escala ordinal, también en escala nominal, pero que tengan más de dos categorías. Es importante cuando las variables puedan tener más de dos categorías. Entonces, el coeficiente de correlación de contingencia tiene básicamente una forma así como esta que está acá. Esa forma es una raíz cuadrada de un valor chi cuadrado en el numerador, el tamaño de la muestra, más un valor chi cuadrado en el denominador. Y ese valor de chi cuadrado se obtiene por esta otra ecuación. ¿Qué es eso? Estos son las frecuencias observadas en la tabla menos las frecuencias esperadas en la tabla elevadas al cuadrado y dividido entre las frecuencias esperadas. Vamos a ver cuáles son las observadas, cuáles son las esperadas. Supongamos esta tabla, que es una tabla de contingencia de ingreso versus nivel educativo. Las dos son ordinales, pero tienen más de dos categorías, tienen tres. Entonces, fíjense, esta tablita típica para calcular un coeficiente de correlación de contingencia. Aquí, fíjense, cuando tenemos la tabla, los datos así organizados, una tabla de doble entrada, esos datos, y son variables cualitativas, ordinales o nominales, que tengan más de dos categorías. Ese es un escenario para obtener un coeficiente de contingencia y poder ver si esas variables se encuentran correlacionadas o no se encuentran correlacionadas. Entonces aquí el nivel de educación es primaria, secundaria, universitaria y el nivel de ingreso bajo, medio y alto. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias observadas? Bueno, las que se obtienen con el instrumento. Por ejemplo, que estos son datos de 200 padres y representantes. Entonces, padres y representantes con ingreso bajo y que estén en nivel primaria, habían 8 frecuencias observadas. Padres representantes con nivel primaria y con ingreso medio, 5. Con nivel primaria e ingreso alto, solo 1. Entonces, los que están que no están entre paréntesis,
son las frecuencias observadas, ¿sí? Así, por ejemplo, padres que tengan nivel secundaria y que tienen ingreso medio, tengo 30. Padres que tengan un nivel universitario y que tengan un ingreso alto, tengo 20. ¿Sí? Esas son las que están dentro del cuerpo de la tabla. Son frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Las observadas, las que se obtienen con el instrumento, son las que no están entre paréntesis. Y las esperadas son las que se obtienen por cálculo y sí están dentro de los paréntesis. Para obtener las esperadas, debo tener también las frecuencias marginales, es decir, las que están por los bordes de la tabla, que se obtienen a partir de los valores observados, a partir de las frecuencias observadas. ¿Ok? Así, lo que están en el nivel primaria en total son 14 padres y representantes. Los que están en nivel secundario son 83. Los que están en nivel universitario son 103. Y cuando los sume todos, me da 200, ¿verdad? La muestra. Así, si lo veo desde el punto de vista del ingreso, tengo 71 padres y representantes con ingreso bajo, 100 con ingreso medio, 29 con ingreso alto. Si lo sumo, pues tengo 200. Es el total de la tabla. Entonces, tengo en las columnas la variable ingreso, en las filas la variable nivel educativo. Y estas son las frecuencias marginales. Las de la variable que está en la fila por acá y las de la variable que está en la columna por acá. Entonces, si yo multiplico los valores de las frecuencias marginales y lo divido entre el tamaño de la muestra, eso me permite obtener las frecuencias esperadas. ¿Ok? Así, por ejemplo, si yo multiplico 71, este que está aquí, por 14, y ese producto lo divido entre el tamaño de muestra, voy a obtener una frecuencia esperada que corresponde al valor de 7, es decir, el valor este que está por acá, ¿sí? Que es la frecuencia 1, 2. Aquí está. Frecuencia 1, 2. Frecuencia esperada 1, 2. Es decir, frecuencia que está en la fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2 es esta. ¿Verdad? Para obtener esa, multiplico la frecuencia marginal 1 de fila con la frecuencia marginal 2 de columna. ¿Ok? Y eso me permitió hacer 14 con 100 y dividir entre 200, me dio esto. Esa es la 1, 2, la frecuencia esperada 1, 2. La anterior era la 1, 1. Frecuencia esperada 1, 1 es esta, que resulta de multiplicar la frecuencia marginal 1, 14 de fila por la frecuencia marginal 1 de columna. Entonces, 14 por 71 entre 200, lo tengo aquí. Eso me da 4,97. La frecuencia esperada 1, 1. Es decir, de la fila 1, columna 1. Estos subíndices me indican en qué fila y en qué columna me encuentro. Así, por ejemplo, esta frecuencia esperada 1, 3 se refiere a la frecuencia esperada de la fila 1 y columna 3, es decir, esta, fila 1, columna 3. ¿Cómo lo voy a obtener? Multiplicando la frecuencia marginal de la fila 1, que es 14, con la columna 3, que es 29. Aquí están. 29 por 14 y dividiendo entre el total de la tabla. Me da 203.
203. Si yo quiero la frecuencia esperada que está en la fila 2, columna 2, es decir, esta de aquí. Fila 2, columna 2, la frecuencia esperada 22, ¿verdad? Fila 2, columna 2. ¿Cómo lo voy a obtener? Bueno, para obtenerla debo multiplicar la frecuencia marginal de la fila 2 con la frecuencia marginal de la columna 2 y dividir entre el total de la tabla. Es decir, este 83 por este 100 y después divido entre 200. Eso me va a permitir obtener la frecuencia esperada de la fila 2, columna 2, que es 41.5. 41.5. Aquí la debemos tener. Aquí está. Fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2, 41.5. Y así se obtienen todas las frecuencias esperadas. Entonces, esto es para el coeficiente de contingencia. Tenemos frecuencias observadas que no están en paréntesis y frecuencias esperadas que sí están en paréntesis. Y esas tienen el objetivo de poder calcular este indicador, ¿sí? Que está compuesto por frecuencias observadas menos frecuencias esperadas elevadas al cuadrado y dividido entre las esperadas. Y cuando tenga ese x cuadrado, se utiliza aquí para obtener el coeficiente de contingencia, que es el coeficiente de correlación que buscamos. Vamos a ver para el ejemplo que estamos analizando cuánto daba. Una vez que se calculan todas las esperadas, todas, porque son 9, ya que hay 3 filas y 3 columnas, son 3 por 3, 9. Después que se calculan todas las 9, se tienen entonces las frecuencias observadas, que son las que no estaban entre paréntesis, y las frecuencias esperadas. Luego se calcula el indicador haciendo la diferencia de cada una. La frecuencia observada 1 menos la frecuencia esperada 1, la frecuencia observada 1, 2 menos la esperada 1, 2, la observada 1, 3 menos la esperada 1, 3. Son 9 diferencias en total. Siempre se divide entre la frecuencia esperada que corresponde. La que estoy restando es la misma sobre la que voy a dividir. Siempre. Entonces las diferencias se elevaron al cuadrado todas. Todas. Se dividieron entre la frecuencia esperada. Aquí está la sustitución por los valores que corresponden. ¿Sí? Frecuencia 1, 1 observada menos frecuencia esperada 1, 1 entre frecuencia esperada 1, 1. Y así sucesivamente se hicieron todas las diferencias, se dividió entre la que correspondía, se resuelven las diferencias, quitan la diferencia resuelta, quedan los cuadrados, se resuelven los cuadrados y quedan unos cocientes, se resuelven las divisiones y después se resuelven las sumas. Por lo tanto, el x cuadrado al final fue 30,3487 y ese es el que hay que utilizar en el coeficiente de contingencia. Que sustituyo aquí el x cuadrado por su valor, n vale 200, el total de la tabla, x cuadrado de x cuadrado, resuelvo la suma de abajo, hago la división, saco la raíz y mi coeficiente es 0,36. Entonces, en términos de la interpretación del coeficiente, diríamos que existe una correlación débil o baja entre las variables, ingreso económico y nivel educativo de los padres y representantes. Entonces, ese es el coeficiente de contingencia. Hay que decir que cuando se utiliza software, el software no solamente nos da el coeficiente de contingencia, también nos da un indicador de prueba de la independencia. Es decir, cuando en el software se corre
el coeficiente de contingencia, cuando se calcula, obtenemos el coeficiente de contingencia, pero también podemos hacer la prueba de independencia. Es decir, con esa tabla, que es una tabla de contingencia, por eso se llama coeficiente de contingencia. Y esa tabla de doble entrada que tenemos allí, es una típica tabla de contingencia. Por eso el coeficiente se llama coeficiente de contingencia. Entonces, además del coeficiente, podríamos probar también la hipótesis de que las dos variables son o no son independientes. Por el momento, el coeficiente de correlación no es 0. Así que no podríamos decir que las variables podrían ser independientes. No podemos decir. Recuerde que si dos variables son independientes, su coeficiente es 0. Eso es cierto. Pero si el coeficiente es 0, no necesariamente son independientes. Puede ser que lo sean o puede ser que no lo sean. Es decir, si aquí si el coeficiente fuese 0, yo podría decir, bueno, cabe la posibilidad de que sean independientes, aunque no estoy seguro. Para poder estar seguro, habría que hacer la prueba de independencia. ¿Ok? Entonces, eso con el coeficiente de contingencia. Este material yo se lo voy a subir aquí inmediatamente al terminar esta asesoría. Yo les voy a subir este recurso de correlación. Tienen estos coeficientes. Luego tienen el coeficiente phi, que es un coeficiente para variables que sí son dicotómicas. Si se trata de variables dicotómicas, normalmente nominales, entonces este es el coeficiente. Se hace una tabla de doble entrada y el coeficiente se calcula por esta fórmula. Aquí está el ejemplo, un ejemplo. Se sustituyen los valores en el coeficiente. Aquí está explicadito con detalle. De todos modos, ustedes me pueden preguntar por el claro. Y en este caso el coeficiente dio 0,38, también es un coeficiente bajo, una correlación débil. Pero si las variables son así, son de escala nominal y son dicotómicas, hay que usar este coeficiente. Bueno, digamos que eso es básicamente lo que quería transmitirles en este día, que tuvieran que manejar el concepto de correlación para entonces el próximo sábado afinar lo que es regresión y algunos indicadores de educación. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto aprendimos? Todo fino, profe. Profe, la presentación que usted está utilizando, o sea, no el documento de Word, la presentación como tal también nos la va a compartir en el Classroom. Sí, yo tengo pendiente de subirles las presentaciones de la vez anterior. En la de hoy también se la voy a subir. Ok, Y les voy a subir gracias. este documento también. Listo, gracias. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces estamos en línea para el próximo sábado en vivo y directo. Ok. Bueno, hasta luego, pues que tengan Gracias, una feliz profe. tarde entonces. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Feliz tarde. Gracias, profe. Hasta Feliz luego. fin de semana.